Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos adentramos en un evento reciente en el Congreso colombiano que ha generado una gran controversia, el enfrentamiento entre el congresista Miguel Polo Polo y las madres de las víctimas de los falsos positivos. ¿Te suena de algo? Claro, este caso ha causado mucha indignación y ha reabierto viejas heridas en la sociedad colombiana. Exacto. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, pongámonos en contexto. Para entender la magnitud de este enfrentamiento, primero hay que entender qué son los falsos positivos. Básicamente se trata de civiles inocentes, que fueron asesinados por el ejército y luego presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate. Una estrategia terriblemente cruel, que buscaba inflar las estadísticas y mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla. Imagina el dolor de las familias al descubrir la verdad. Es devastador. Y este contexto hace que la acción de Polo Polo de tirar a la basura unas botas, que se habían colocado como un monumento simbólico a las víctimas de los falsos positivos, sea aún más impactante. Este acto, como podrás imaginar, desató una ola de indignación en todo el espectro político. Fue visto como una burla, una falta de respeto absoluta al dolor de estas familias, que ya han sufrido demasiado. Y la tensión llegó a su punto máximo durante un homenaje a las madres de las víctimas en el Congreso. Imagínate la escena, un espacio cargado de emociones donde estas madres se encuentran cara a cara con Polo Polo. El ambiente era extremadamente tenso. Las madres, abrumadas por el dolor y la indignación, expresaron su rabia e impotencia ante lo que consideraban una provocación por parte de Polo Polo. Y las fuentes que hemos revisado describen la escena con gran detalle. Hablan de una madre en particular que al ver a Polo Polo se descompuso. Necesitó ser calmada e incluso le tuvieron que dar agua para que se recuperara. Es comprensible. Para estas madres, ver a alguien que parece burlarse de su sufrimiento debe ser como revivir la pérdida de sus hijos en carne viva. Las reacciones no se hicieron esperar. Figuras políticas, comentaristas, todos expresaron su indignación ante la actitud de Polo Polo. Algunos incluso lo calificaron de inhumano y vergonzoso. Lo que me parece realmente preocupante es que este tipo de acciones, más allá de la anécdota, contribuyen a profundizar las divisiones en la sociedad colombiana. Es como si se echara leña al fuego en un tema tan delicado como los falsos positivos, donde lo que se necesita es empatía y reconciliación. Totalmente. Porque no estamos hablando de un debate político cualquiera. Estamos hablando del dolor de familias que han sido víctimas de un crimen de Estado. Exacto. Y en ese sentido, la actitud de Polo Polo parece más orientada a generar controversia y a alimentar su propia imagen que a buscar una verdadera reconciliación o un diálogo constructivo. De hecho, en uno de los videos que hemos analizado, se puede escuchar a Polo Polo decir «¿Quién más me va a pegar?», como si estuviera buscando una reacción violenta para victimizarse. Esa frase es muy reveladora. Parece que Polo Polo utiliza una estrategia de provocación para luego presentarse como víctima. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones detrás del comportamiento de Polo Polo? ¿Por qué recurrir a este tipo de tácticas en un tema tan sensible? Algunos analistas sugieren que, Polo busca notoriedad a través de la polémica. Se alimenta del conflicto para ganar visibilidad y mantenerse relevante en el escenario político. En un mundo saturado de información, a veces la controversia es la única manera de destacar. Es como si el ruido fuera más importante que el mensaje en sí. Pero ¿por qué crees que esta estrategia tan agresiva y divisiva podría resultar efectiva para él? Bueno, hay varias razones. Por un lado, Polo se presenta como una voz antisistema. Un rebelde que desafía las normas y no teme enfrentarse a los poderes establecidos. Esto puede resultar atractivo para un sector de la población que se siente desencantado con la política tradicional. Y busca líderes que representen un cambio radical. Y en un país como Colombia, con una historia de conflicto y polarización, este tipo de discurso puede resonar con fuerza. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales en la política actual. Plataformas como Twitter o Facebook se han convertido en campos de batalla donde se libra una guerra por la atención. Y en este contexto, la provocación y la polémica son armas muy efectivas para generar engagement y viralizar mensajes. Polo estaría utilizando las redes sociales como un amplificador para su estrategia de confrontación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de discurso a largo plazo? No corremos el riesgo de normalizar la agresividad y la falta de respeto en el debate público. Ese es precisamente el peligro. Cuando la provocación se convierte en la norma, se erosiona la confianza en las instituciones y se dificulta la construcción de consensos. Se crea un clima de hostilidad y polarización que impide el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones conjuntas. Y en un tema tan sensible como los falsos positivos, donde lo que se necesita es verdad, justicia y reparación para las víctimas. Esta estrategia de confrontación puede resultar especialmente dañina. Totalmente. Revictimiza a las familias, las expone a un debate público agresivo y polarizado. Y dificulta el proceso de reconciliación nacional. Es como si se abriera una herida que aún no ha cicatrizado. Y volviendo al caso de Polo Polo, ¿crees que sus acciones tendrán algún tipo de repercusión política?
podría este incidente afectar su carrera? Es difícil predecirlo con certeza. Sin embargo, es posible que este episodio le cueste el apoyo de algunos sectores, que hasta ahora lo habían respaldado. Tal vez algunos votantes se sientan incómodos con este nivel de agresividad y busquen opciones más moderadas. O quizás este incidente refuerce su imagen de rebelde y atraiga a un sector de la población que se identifica con su discurso antisistema. Es posible. Sin duda, esa es otra posibilidad. En política, a veces la controversia puede jugar a favor de un candidato, sobre todo si se sabe manejar con astucia y se utiliza para conectar con un público específico. Es decir, que este incidente podría tener un efecto boomerang y terminar beneficiando a Polo Polo en lugar de perjudicarlo. Es una posibilidad. Todo dependerá de cómo evolucione la situación y de cómo Polo Polo gestione la crisis. Si logra capitalizar la atención mediática y convertirla al apoyo popular, podría salir fortalecido de este episodio. De acuerdo. Y ahora, para ir cerrando este análisis, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al principio. ¿Podría Polo Marpolo haber sido él mismo víctima de los falsos positivos, dado su origen humilde? Es una pregunta muy interesante, que nos invita a reflexionar sobre las complejidades del conflicto armado en Colombia. Polo Polo, un joven afrocolombiano, que ha logrado ascender socialmente a través de la política, podría verse como un ejemplo de superación. Sin embargo, su postura frente a las víctimas de los falsos positivos genera una profunda contradicción. Es como si negara su propia historia, su propia vulnerabilidad, al minimizar el sufrimiento de aquellos que, como él, pudieron haber sido víctimas de la violencia estatal. Exactamente. Y esta contradicción nos lleva a una reflexión final. ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde se reconozca el dolor de todas las víctimas sin importar su origen o su ideología? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos como sociedad. Y creo que la respuesta no está en la confrontación o la polarización, sino en el diálogo, la empatía y la búsqueda de la verdad. Estoy completamente de acuerdo. Reconocer el dolor del otro aunque no compartamos su ideología es fundamental para construir una sociedad más justa y reconciliada. Una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro y a preguntarnos qué podemos hacer para tender puentes en lugar de levantar muros. Porque al final todos buscamos lo mismo, vivir en un mundo donde la paz y la justicia prevalezcan. Y con esa reflexión damos por concluido este capítulo de The Deep Dive. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan profunda y desafiante.